Bienvenidos a nuestro canal. Lo que están a punto de ver cambiará completamente su perspectiva sobre uno de los acontecimientos más controvertidos del Vaticano. Confirmado. El padre Adam Cotas, a sus 41 años, finalmente rompe el silencio sobre la muerte del Papa, revelando detalles que la Santa Sede ha intentado ocultar desesperadamente. Esta exclusiva que tenemos hoy desvelará inconsistencias en la versión oficial que han dejado atónitos incluso a los analistas más experimentados. Si valoras la verdad por encima de todo, no te pierdas ni un segundo de este video. Dale like ahora mismo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más revelaciones explosivas como esta. Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. El silencio que durante semanas envolvió al Vaticano finalmente se ha roto con las inesperadas declaraciones del padre Adam Cotas. Figura controvertida dentro de la Iglesia Católica conocida por su estilo poco convencional y su considerable presencia en redes sociales. Durante una transmisión en vivo que logró reunir a más de 50.000 espectadores simultáneos, el sacerdote de origen polaco-estadounidense decidió abordar los rumores que circulaban sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del sumo pontífice. Un tema que hasta ahora había sido tratado con extrema cautela por las autoridades eclesiásticas y los medios de comunicación oficiales. He guardado silencio durante demasiado tiempo por respeto a la institución que he servido toda mi vida, pero mi conciencia ya no me permite callar ante lo que considero una manipulación sistemática de la verdad. Expresó Cotas con una serenidad perturbadora mientras sus seguidores inundaban la sección de comentarios con mensajes de apoyo y asombro ante la valentía demostrada por quien muchos consideran un revolucionario dentro de una institución milenaria. La tensión aumentó notablemente cuando el padre Cotas reveló haber estado presente en Roma durante los últimos días del pontífice. Algo que hasta ahora no se había hecho público y que contradice directamente los registros oficiales presentados por el Vaticano sobre quienes tuvieron acceso al Papa en sus momentos finales. Lo que presencié contradice frontalmente la narrativa que se ha construido para el consumo público. El deterioro de su salud no fue ni tan repentino ni tan natural como se ha querido hacer creer, afirmó el sacerdote mientras se ajustaba nerviosamente el alzacuello, evidenciando la presión emocional bajo la cual realizaba estas declaraciones que, según sus propias palabras, podrían costarle no solo su posición dentro de la Iglesia sino posiblemente su propia seguridad personal. Esta insinuación sobre posibles represalias aumentó dramáticamente la preocupación entre sus seguidores más cercanos, quienes inmediatamente comenzaron a organizar grupos de apoyo y protección en diversas plataformas digitales. Durante más de 2 horas, el padre Cotas detalló encuentros privados con altos funcionarios del Vaticano que, según él, manifestaron preocupaciones similares sobre la falta de transparencia en el manejo de la información relacionada con la salud del Papa durante sus últimos meses de vida. Existen documentos médicos, informes confidenciales y testimonios que contradicen totalmente la versión oficial sobre las causas de su muerte. No estoy solo en esta preocupación. Hay cardenales y obispos que comparten mi inquietud pero temen hablar por las posibles consecuencias institucionales, declaró el sacerdote, insinuando la existencia de una especie de conspiración de silencio dentro de los más altos círculos eclesiásticos. Una afirmación que rápidamente fue calificada como absolutamente infundada y maliciosa por el portavoz oficial del Vaticano en un comunicado emitido apenas horas después de finalizada la transmisión. Las repercusiones de estas declaraciones no se limitaron al ámbito religioso, pues rápidamente captaron la atención de líderes políticos internacionales, incluyendo al presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, manifestó que las preocupantes revelaciones del padre Cotas merecen una investigación seria y transparente. América siempre defenderá la verdad, incluso cuando ésta resulte incómoda para instituciones poderosas. Esta intervención presidencial elevó exponencialmente el perfil de la controversia, transformándola de un asunto meramente eclesiástico a una potencial crisis diplomática. Especialmente considerando las ya tensas relaciones entre la actual administración estadounidense y ciertos sectores del Vaticano que han criticado abiertamente algunas políticas migratorias y económicas implementadas. Tras la reciente reelección de Trump, la comunidad católica mundial se encuentra profundamente dividida ante estas revelaciones. Mientras grupos tradicionalistas defienden fervientemente la integridad institucional del Vaticano calificando a Cotas como un agitador oportunista,
Numerosas comunidades católicas progresistas han organizado vigilias y manifestaciones pacíficas exigiendo mayor transparencia y la formación de una comisión independiente que investigue las afirmaciones del sacerdote. No podemos simplemente ignorar estas declaraciones como si fueran las palabras de un loco o un mentiroso. El padre Adam ha demostrado durante años un compromiso inquebrantable con su ministerio y con sus fieles. Merece ser escuchado con respeto, declaró María Hernández, líder de una importante organización laica católica en Ciudad de México. Expresando un sentimiento compartido por millones de fieles alrededor del mundo que ven en esta controversia una oportunidad para impulsar reformas largamente postergadas dentro de la estructura administrativa y comunicacional de la Iglesia. Analistas religiosos y expertos en comunicación institucional coinciden en señalar que, independientemente de la veracidad de las afirmaciones de Cotas, su intervención ha expuesto vulnerabilidades significativas en la estrategia comunicacional del Vaticano, que durante décadas ha mantenido un control estricto sobre la información relacionada con la salud y las actividades privadas del Sumo Pontífice. Estamos presenciando un choque entre una institución milenaria acostumbrada a manejar la información con extrema discreción y una nueva generación de líderes religiosos que han crecido en la era de la transparencia digital y las redes sociales, explicó el Dr. Alessandro Lombardi, reconocido experto en historia eclesiástica y comunicación religiosa de la Universidad de Bolonia, quien además señaló que este conflicto representa un punto de inflexión histórico en la relación entre la jerarquía católica y sus fieles a nivel global. El impacto mediático ha sido tan significativo que importantes medios de comunicación internacionales han enviado corresponsales especiales a Polonia, lugar de nacimiento del padre Cotas, para investigar sus orígenes, formación y posibles motivaciones detrás de estas controvertidas declaraciones. Durante estos reportajes se ha revelado que el sacerdote proviene de una familia con profundas conexiones dentro de la Iglesia Católica polaca, incluyendo varios tíos que ocuparon posiciones importantes durante el pontificado de Juan Pablo II, un detalle biográfico que añade una capa adicional de complejidad y credibilidad a sus afirmaciones, especialmente considerando la histórica influencia de la Iglesia polaca en los asuntos vaticanos desde finales del siglo XX hasta la actualidad. La comunidad científica y médica también ha entrado en el debate después de que el padre Cotas mencionara específicamente inconsistencias en los reportes médicos oficiales sobre la salud del Papa en los meses previos a su fallecimiento. No soy médico, pero incluso para alguien sin formación especializada resultaba evidente que la condición real del Santo Padre era significativamente más grave de lo que se comunicaba públicamente. Existía una discrepancia alarmante entre su apariencia en las audiencias públicas cuidadosamente orquestadas y su estado real durante reuniones privadas, afirmó el sacerdote, provocando que varias asociaciones médicas internacionales solicitaran formalmente al Vaticano la publicación completa del historial médico del pontífice para esclarecer estas alegaciones. Paralelamente a esta controversia, expertos en seguridad digital han detectado un incremento alarmante en campañas de desinformación y manipulación relacionadas con este tema en diversas plataformas sociales, sugiriendo que actores interesados podrían estar intentando amplificar artificialmente ciertos aspectos de las declaraciones de Cotas mientras minimizan otros. Hemos identificado patrones consistentes con operaciones coordinadas de influencia, similares a los observados durante recientes crisis políticas internacionales, declaró Samantha Chen, directora de una importante organización dedicada al análisis de desinformación digital, quien además advirtió que la polarización extrema en torno a este tema crea condiciones ideales para la manipulación informativa, dificultando enormemente la separación entre hechos verificables y especulaciones infundadas. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, organismo que tradicionalmente ha mantenido una postura moderada y conciliadora en controversias relacionadas con el Vaticano, emitió un comunicado oficial solicitando prudencia tanto a los fieles como a los medios de comunicación, recordando que las acusaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y que la búsqueda legítima de transparencia debe equilibrarse con el respeto debido a las instituciones y procesos establecidos dentro de nuestra Iglesia. Este posicionamiento, interpretado por muchos como un intento de apaciguar los ánimos sin tomar partido definitivo, refleja la delicada situación diplomática en que se encuentran numerosas organizaciones católicas alrededor del mundo, atrapadas entre la lealtad institucional y las crecientes demandas de transparencia provenientes de sus propias comunidades de fieles. Mientras tanto,
El padre Adam Kotas ha anunciado su intención de publicar próximamente un documento extenso que, según sus palabras, contendrá evidencias concretas y testimonios verificables que respaldan cada una de mis afirmaciones, prometiendo además que dicho documento será presentado simultáneamente ante autoridades eclesiásticas y civiles. No busco destruir la iglesia que amo, sino purificarla. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una renovación auténtica, concluyó el sacerdote en su transmisión, dejando a millones de católicos en todo el mundo en un estado de expectativa ansiosa. Divididos entre el temor a una crisis institucional sin precedentes y la esperanza de que este momento de turbulencia pueda conducir finalmente a una iglesia más transparente, auténtica y cercana a los valores evangélicos que proclama defender. La Santa Sede ha entrado en uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente tras las explosivas declaraciones del padre Adam Kotas, desencadenando una crisis interna que amenaza con fracturar los delicados equilibrios de poder que durante siglos han caracterizado la gobernanza vaticana. Fuentes cercanas al colegio cardenalicio revelan que múltiples reuniones extraordinarias se han celebrado a puerta cerrada, con divisiones cada vez más evidentes entre facciones tradicionalistas que abogan por una respuesta contundente y disciplinaria contra Kotas, y grupos reformistas que ven en esta crisis una oportunidad para implementar cambios estructurales largamente postergados en los protocolos de transparencia y comunicación institucional. Estamos presenciando un cisma silencioso dentro de los muros vaticanos. Las tensiones son tan profundas que algunos cardenales han dejado de comunicarse entre sí, algo sin precedentes en décadas. Comentó bajo condición de anonimato un consultor laico que ha trabajado estrechamente con la Secretaría de Estado del Vaticano durante los últimos 15 años. El secretario de Estado del Vaticano, figura clave en la diplomacia de la Santa Sede, convocó a una reunión urgente con los embajadores acreditados de los principales países católicos para intentar contener las repercusiones diplomáticas de esta crisis, especialmente tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump que parecieron legitimar las preocupaciones expresadas por el padre Kotas. Durante este encuentro diplomático, según confirmaron posteriormente varias fuentes presentes, el representante vaticano intentó restar credibilidad a las afirmaciones del sacerdote calificándolas como interpretaciones personales descontextualizadas por parte de un individuo sin acceso directo a la información sensible que pretende revelar, una caracterización que fue recibida con escepticismo por varios de los diplomáticos presentes, particularmente por los representantes de países latinoamericanos donde el padre Kotas ha cultivado una considerable base de seguidores gracias a sus transmisiones en español y sus posiciones progresistas en temas sociales. La comunidad académica especializada en estudios vaticanos ha entrado en un intenso debate sobre las implicaciones históricas y teológicas de esta controversia, señalando paralelismos con momentos críticos del pasado como la crisis modernista de principios del siglo XX o las turbulencias postconciliares tras el Vaticano II. Lo que estamos presenciando no es simplemente una controversia aislada sobre la transparencia en un caso específico, sino una manifestación de tensiones teológicas y eclesiológicas mucho más profundas relacionadas con la naturaleza de la autoridad en la Iglesia contemporánea, explicó la doctora Sofía Martínez, reconocida teóloga de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien además enfatizó que la era digital ha transformado fundamentalmente la relación entre los fieles y la jerarquía, creando espacios de diálogo y cuestionamiento imposibles de imaginar en épocas anteriores, algo para lo que muchas estructuras eclesiásticas tradicionales simplemente no están preparadas. Mientras los debates teológicos y eclesiológicos continúan en círculos académicos, las consecuencias prácticas de esta crisis ya comienzan a manifestarse en aspectos concretos de la vida eclesiástica, con reportes de disminuciones significativas en las donaciones a campañas administradas directamente por el Vaticano, especialmente en regiones donde la influencia mediática del padre Kotas es más notable. Hemos registrado una caída de casi un 30% en las contribuciones al óvulo de San Pedro en diócesis norteamericanas y latinoamericanas durante las últimas semanas, confirmó un funcionario del Departamento Económico Vaticano, añadiendo que si esta tendencia continúa, podría afectar seriamente diversos proyectos humanitarios y educativos que dependen de estos fondos, evidenciando así que las repercusiones de esta controversia trascienden lo meramente teórico o institucional para impactar directamente en la capacidad operativa de la Iglesia en sus misiones caritativas alrededor del mundo.
El equipo legal que representa al padre Cotas ha emitido un comunicado revelando que su cliente ha recibido numerosas comunicaciones privadas de apoyo provenientes de sacerdotes, religiosos y empleados vaticanos que, aunque temerosos de expresar públicamente su respaldo, comparten muchas de sus preocupaciones sobre la falta de transparencia en el manejo de la información relacionada con la salud del Papa durante sus últimos meses. Nuestro cliente no está solo en esta búsqueda de verdad y transparencia, por cada voz que se atreve a hablar públicamente. Existen docenas dentro de la estructura eclesiástica que comparten estas inquietudes pero temen represalias profesionales o institucionales, declaró la abogada principal del sacerdote, quien además confirmó que están recopilando y verificando exhaustivamente numerosos testimonios y documentos que serán presentados en el momento adecuado ante las autoridades competentes, siguiendo siempre los procedimientos canónicos apropiados en un claro intento por enmarcar las acciones de Cotas dentro del respeto a la institucionalidad eclesiástica, contradiciendo así la narrativa oficial que intenta presentarlo como un rebelde irresponsable. Los medios de comunicación católicos tradicionales se encuentran en una posición particularmente delicada, atrapados entre su lealtad institucional y su compromiso profesional con la verdad, lo que ha generado abordajes notablemente divergentes sobre esta controversia incluso entre publicaciones históricamente alineadas con las posiciones vaticanas oficiales. Mientras algunos optan por minimizar las declaraciones de Cotas o incluso ignorarlas completamente, otros han comenzado a cuestionar abiertamente la estrategia comunicacional del Vaticano, señalando inconsistencias en los comunicados oficiales y la falta de respuestas sustantivas a las preguntas concretas planteadas por el sacerdote. Esta crisis está obligando a replantearnos el rol del periodismo católico en el siglo XXI, reflexionó Giancarlo Becchi, director de un prestigioso diario católico italiano, quien además señaló que nuestra primera lealtad debe ser siempre hacia la verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda para las instituciones que respetamos y amamos. Organizaciones de laicos comprometidos con la renovación eclesiástica han aprovechado esta coyuntura para intensificar sus demandas de reforma en aspectos relacionados con la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la participación de los fieles en procesos de toma de decisiones. Lo que el padre Cotas ha hecho es simplemente poner en palabras lo que millones de católicos alrededor del mundo hemos sentido durante años: que existe una desconexión preocupante entre la jerarquía y la experiencia vivida de los fieles comunes, expresó Juan Carlos Méndez, coordinador de una importante red internacional de movimientos católicos progresistas, quien además enfatizó que esta crisis puede convertirse en una bendición disfrazada si la aprovechamos como catalizador para implementar reformas que acerquen la estructura institucional a la visión evangélica de una iglesia servidora, transparente y cercana a los más vulnerables. La cronología oficial presentada por el Vaticano sobre los últimos días del Papa ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de nuevas evidencias y testimonios que contradicen aspectos fundamentales de la narrativa institucional, generando preguntas cada vez más incómodas sobre lo que realmente ocurrió durante ese periodo crítico. Según documentos recientemente filtrados a periodistas de investigación de 3 continentes diferentes, la salud del pontífice habría comenzado a deteriorarse significativamente al menos 3 semanas antes de la fecha oficialmente reconocida, con registros médicos internos que muestran intervenciones de especialistas en neurología y cardiología que nunca fueron mencionadas en los boletines médicos publicados por la Oficina de Prensa Vaticana. La discrepancia entre los registros médicos internos y las comunicaciones públicas es tan marcada que resulta imposible atribuirla a simples omisiones o simplificaciones para no alarmar a los fieles, señaló un reconocido periodista italiano especializado en asuntos vaticanos, quien además enfatizó que estamos hablando de procedimientos médicos complejos y diagnósticos potencialmente graves que fueron completamente ocultados, no simplemente minimizados. Testimonios de empleados del Palacio Apostólico han comenzado a emerger, confirmando observaciones realizadas inicialmente por el padre Cotas sobre la notable diferencia entre la apariencia y comportamiento del Papa durante apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas y su condición real en entornos privados. Había días enteros en que su santidad era incapaz de mantener conversaciones coherentes o recordar reuniones que habían ocurrido apenas horas antes, pero al día siguiente aparecía en una audiencia pública leyendo discursos perfectamente articulados como si nada hubiera pasado, reveló bajo condición de anonimato un miembro del personal doméstico papal, añadiendo que todos los que trabajábamos cerca observábamos con perplejidad esta extraña dualidad, pero entendíamos implícitamente que
Mencionar estas inconsistencias podría costar nuestros empleos o algo peor. Estas declaraciones coinciden inquietantemente con afirmaciones realizadas por el padre Cota sobre posibles episodios neurológicos no revelados que habrían afectado significativamente la capacidad cognitiva del pontífice durante sus últimos meses. Análisis forenses realizados por expertos independientes sobre las últimas apariciones públicas del Papa han identificado patrones sospechosos que sugieren posible manipulación audiovisual en algunas transmisiones oficiales, particularmente en aquellas donde no había público presente debido a restricciones sanitarias. Hemos detectado anomalías técnicas consistentes con edición posterior, especialmente en secuencias donde el pontífice aparece leyendo documentos oficiales o pronunciando bendiciones, explicó el Dr. Raúl Fernández, especialista en análisis forense audiovisual consultado por un consorcio internacional de medios que investiga esta controversia. Estos hallazgos técnicos adquieren una dimensión particularmente inquietante cuando se consideran junto a rumores persistentes provenientes de fuentes dentro del Departamento de Comunicaciones Vaticano sobre la existencia de protocolos especiales implementados durante los últimos meses del pontificado para gestionar la imagen pública del Santo Padre durante periodos de indisposición temporal. La causa oficial de muerte presentada en los documentos vaticanos ha sido puesta en duda por especialistas médicos que han analizado la información disponible, señalando inconsistencias significativas en la progresión de síntomas descrita y el desenlace final reportado. La narrativa médica oficial presenta saltos lógicos difíciles de reconciliar con el conocimiento médico estándar sobre la patología mencionada, observó la doctora Elena Moretti, reconocida cardióloga italiana que ha estudiado minuciosamente los boletines médicos oficiales, quien además señaló que ciertas complicaciones descritas no corresponden típicamente con el diagnóstico principal oficialmente reconocido, sugiriendo posibles condiciones subyacentes no reveladas o intervenciones no documentadas. Esta evaluación profesional adquiere mayor relevancia considerando las afirmaciones del padre Cota sobre supuestas intervenciones médicas experimentales que habrían sido realizadas sin adecuada documentación pública durante las últimas semanas del pontificado. Registros de vuelos privados y movimientos diplomáticos inusuales durante el periodo crítico han llamado la atención de analistas de seguridad internacional, revelando patrones de actividad difíciles de explicar bajo la narrativa oficial. Identificamos un incremento anómalo en viajes no programados entre Roma y ciertos centros médicos especializados en Suiza y Alemania durante las semanas previas al fallecimiento, confirmó un analista de seguridad internacional que ha estado monitoreando estos movimientos, añadiendo que estos vuelos frecuentemente involucraban protocolos de seguridad extraordinarios consistentes con el transporte de personalidades de máximo nivel o materiales extremadamente sensibles. Esta información se alinea inquietantemente con insinuaciones realizadas por el padre Cota sobre posibles traslados secretos del pontífice para tratamientos especializados que nunca fueron reconocidos públicamente, añadiendo credibilidad a algunas de sus afirmaciones más controvertidas. Archivos digitales de comunicaciones internas entre departamentos vaticanos durante el periodo en cuestión muestran discrepancias significativas en la información manejada por diferentes oficinas, sugiriendo una posible compartimentación deliberada de información sensible. Hemos identificado instancias donde diferentes departamentos vaticanos operaban con versiones contradictorias sobre la condición del Santo Padre durante el mismo periodo, explicó un especialista en análisis de datos que ha estado examinando documentos filtrados, señalando que esta fragmentación informativa no parece resultado de desorganización sino de un sistema deliberadamente diseñado para restringir el acceso a la información completa, creando células aisladas donde cada grupo solo conocía aspectos parciales de la situación real. Este patrón organizacional, frecuentemente utilizado en operaciones de alta sensibilidad política o diplomática, sugiere un nivel de planificación y premeditación que contradice la narrativa de transparencia y normalidad promovida oficialmente. Testimonios de líderes religiosos de otras denominaciones que mantuvieron contacto con el Papa durante sus últimos meses revelan percepciones inquietantemente consistentes sobre cambios notables en su comportamiento y capacidad cognitiva, contradiciendo la imagen de estabilidad proyectada públicamente. Durante nuestro último encuentro ecuménico, observé con preocupación que su santidad parecía tener dificultades para reconocer a personas que había conocido durante años, y en varias ocasiones interrumpió abruptamente conversaciones para hacer preguntas completamente desconectadas del tema que estábamos discutiendo.
reveló un prominente líder ortodoxo que mantuvo una relación cercana con el pontífice durante más de una década, añadiendo que cuando expresé discretamente mi preocupación a un cardenal presente, recibí una respuesta evasiva sobre supuesta fatiga temporal, pero lo que presencié parecía claramente más significativo que simple cansancio. La controversia desencadenada por las revelaciones del padre Adam Kotas ha evolucionado rápidamente desde un escándalo mediático hacia una profunda reflexión sobre el estado actual y el futuro de la Iglesia Católica en un mundo radicalmente transformado por la revolución digital, la globalización y el progresivo empoderamiento de comunidades laicas. Teólogos, historiadores y líderes pastorales de diversos contextos culturales coinciden en señalar que, independientemente de la resolución específica de las acusaciones sobre la muerte del Papa, el verdadero legado de esta crisis será probablemente una transformación irreversible en la relación entre la jerarquía eclesiástica y los fieles. Lo que estamos presenciando es el momento catalítico de un proceso histórico que ha estado gestándose durante décadas. La transición desde un modelo eclesial fundamentalmente vertical y centralizado hacia uno más horizontal, participativo y transparente, explicó el Dr. Roberto González, reconocido eclesiólogo de la Universidad Católica de Chile, quien además sugirió que futuras generaciones podrían identificar este momento como un punto de inflexión comparable al impacto del Concilio Vaticano II, no por las revelaciones específicas en sí mismas, sino por cómo han acelerado transformaciones estructurales que ya estaban en marcha. El impacto global de esta controversia ha revelado profundas diferencias regionales en cómo diversas comunidades católicas responden a crisis institucionales, con patrones notablemente divergentes emergiendo entre el catolicismo europeo tradicional, las dinámicas comunidades latinoamericanas, las iglesias africanas en rápido crecimiento y las minorías católicas en contextos asiáticos predominantemente no cristianos. Mientras observamos reacciones de shock y desconcierto en comunidades europeas históricamente acostumbradas a elevados niveles de confianza institucional, las iglesias latinoamericanas parecen estar navegando esta crisis con mayor resiliencia, posiblemente debido a experiencias históricas que han fomentado un catolicismo más independiente y crítico respecto a estructuras centralizadas de poder, observó la doctora Camila Ferreira, antropóloga religiosa que ha estado estudiando estas respuestas diferenciadas, añadiendo que estas variaciones no reflejan simplemente grados diferentes de lealtad institucional, sino fundamentalmente distintas concepciones eclesiológicas sobre qué significa ser iglesia en diferentes contextos culturales. Esta diversidad de respuestas evidencia la complejidad de una institución verdaderamente global enfrentando simultáneamente realidades culturales, políticas y sociales radicalmente diferentes a través de continentes. Comunidades monásticas y contemplativas tradicionalmente consideradas como guardianas espirituales de la tradición católica han emergido como voces sorprendentemente relevantes en este momento de discernimiento colectivo, ofreciendo perspectivas que trascienden polarizaciones mediáticas simplistas. Nuestra tradición monástica nos enseña que momentos de crisis institucional frecuentemente coinciden con oportunidades para purificación y renovación auténtica, reflexionó el abad Miguel Sánchez, líder de una influyente comunidad benedictina en España, quien además observó que a lo largo de 20 siglos, la Iglesia ha experimentado repetidamente ciclos de institucionalización excesiva seguidos por movimientos de reforma que reconectan las estructuras con sus raíces evangélicas fundamentales. Esta perspectiva histórica contemplativa ofrece un contrapunto importante a narrativas alarmistas que interpretan la actual turbulencia como una amenaza existencial sin precedentes, recordando que la Iglesia ha navegado crisis igualmente profundas a lo largo de su historia milenaria. El papel de las mujeres en esta crisis merece particular atención, pues numerosas teólogas, líderes pastorales y académicas católicas han emergido como voces especialmente influyentes en los debates sobre transparencia, rendición de cuentas y reforma institucional catalizados por las revelaciones del padre Kotas. Las estructuras de poder predominantemente masculinas dentro de la Iglesia han demostrado repetidamente vulnerabilidades específicas relacionadas con opacidad, proteccionismo institucional y resistencia a la transparencia, observó la doctora Isabel Ramírez, reconocida teóloga feminista y consultora del Sínodo sobre sinodalidad, quien además enfatizó que las perspectivas y experiencias femeninas resultan indispensables para desarrollar modelos de gobernanza eclesiástica más transparentes, relacionales y centrados en la comunidad.
Esta prominencia de voces femeninas representa una evolución significativa respecto a crisis eclesiásticas anteriores donde la participación de mujeres en debates institucionales fundamentales fue notablemente más limitada o completamente marginalizada. La comunidad científica católica, tradicionalmente posicionada en la intersección entre fe y razón crítica, ha ofrecido contribuciones particularmente valiosas a los debates sobre cómo equilibrar lealtad institucional con compromiso intelectual hacia la verdad verificable. Como científicos y creyentes enfrentamos cotidianamente el desafío de integrar nuestra búsqueda metodológica de verdad objetiva con nuestro compromiso de fe, reflexionó el Dr. Antonio Fernández, astrofísico y miembro prominente de asociaciones científicas católicas internacionales, quien además enfatizó que esta crisis nos recuerda que la fe auténtica nunca debe temer a la verdad, independientemente de cuán incómoda resulte para estructuras institucionales establecidas. Esta integración entre fe y pensamiento crítico representa un recurso especialmente valioso para comunidades católicas intentando navegar una controversia donde múltiples narrativas compiten por credibilidad, ofreciendo herramientas epistemológicas para discernir entre diferentes fuentes de información y evaluar críticamente tanto afirmaciones institucionales como acusaciones disidentes. El papel de las nuevas tecnologías en esta crisis eclesiástica sin precedentes merece particular atención, pues plataformas digitales han transformado fundamentalmente cómo la información fluye dentro de comunidades religiosas tradicionalmente jerárquicas. Lo verdaderamente revolucionario no son las acusaciones específicas del padre Cotas, que tienen muchos precedentes históricos, sino la imposibilidad institucional de controlar su difusión como habría ocurrido en épocas anteriores, explicó el Dr. Marcos Vidal, especialista en comunicación religiosa digital, quien además observó que estamos presenciando el primer gran escándalo vaticano de la era de las redes sociales, donde millones de católicos pueden acceder simultáneamente a múltiples fuentes de información, discutir interpretaciones en tiempo real y organizar respuestas colectivas sin mediación jerárquica. Esta democratización informativa representa un desafío fundamental para instituciones religiosas históricamente dependientes de su capacidad para controlar narrativas oficiales y filtrar información potencialmente desestabilizadora antes de que alcance al público general de fieles. Las implicaciones ecuménicas e interreligiosas de esta controversia han comenzado a manifestarse en formas complejas, con líderes de otras tradiciones cristianas y religiones expresando tanto preocupación solidaria como reconocimiento de vulnerabilidades compartidas. Observamos esta situación no con satisfacción sino con genuina empatía fraterna. Y ahí lo tienen, amigos. Las declaraciones del padre Cotas no solo cuestionan la narrativa oficial, sino que abren la puerta a una investigación que podría sacudir los cimientos del Vaticano. Ahora quiero agradecer sinceramente todos sus comentarios. Nos motivan a seguir investigando y trayéndoles la verdad que otros no se atreven a contar. Si este video te impactó tanto como a nosotros, compártelo para que esta información llegue a más personas. No olviden que seguiremos muy atentos a los próximos movimientos del padre Cotas y les traeremos actualizaciones exclusivas. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad. Los espero en nuestro próximo video donde tendremos más revelaciones que están siendo silenciadas.